y que también asoma un guiño que volvería loco de placer a Sigmund Freud si observamos en comparativa la relación que Patsy tiene con su padre, interpretado por Joaquín Cordero. 1,5 contra el mundo fue una introducción al tema del travestismo en mujeres como método de supervivencia a las calles y a la vida como tal. Así lo dice Chava en una escena. Ella sabía que siendo niña se encontraba en desventaja ante el mundo. Frida, naturaleza viva, fue la sublimación de la obsesión de toda una vida para Ofelia. Un retrato de una riqueza artística gracias a las postales de Ángel Godet y el diseño de producción de Alejandro Luna. ¿Qué tal, estimados cinéfilos en apuros? ¿Cómo están? Los saluda de nueva cuenta Anaí Vargas Carvajal con una nueva edición del Top 3. Ya saben, en el que recorremos la carrera de una figura del cine resaltando 3 de sus películas emblemáticas dentro del cine nacional, internacional, al frente o detrás de la cámara. Y es curioso cómo las carreras de los actores van mutando con el paso del tiempo, o al menos las de aquellos que lo permiten, claro está. Reinventarse o morir, dice el dicho. Algunos actores y actrices de aquellos que partieron plaza en los años 70 encontraron un refugio, un lugar seguro, sobre todo en cuestiones salariales, en la televisión. La gran mayoría, por supuesto, enfocados en telenovelas, en las que han formado ya un nombre de prestigio como primeros actores. Algunos otros en series por ahí y por allá, pero hay un caso en particular, reciente, muy reciente, que optó por el reality show, un campo que, si la telenovela está satanizada, bueno, estará en el inframundo para muchos. Sin embargo, Ofelia Medina ha entendido perfecto ese significado de renovarse o morir, de llegar a las nuevas generaciones de una forma tan elegante como lo es ella, sin mancillar ningún prestigio, pero sobre todo conservando y encumbrando la esencia de quien ella es, una artista. Así que bienvenidos sean ustedes a este menú a 3 tiempos, ya lo oyeron, de Ofelia Medina. Orgullosamente yucateca, María Ofelia Medina Torres es una de las artistas mexicanas multidisciplinarias más importantes de los últimos años. Eso, artista. Una actriz todoterreno de una naturaleza viva como bailarina vista desde su sola postura al sentarse y al andar. Ofelia Medina por sí misma es un referente cultural desde la entraña, lo cual también es reflejado en la cocina, porque la cocina es cultura. A través de los alimentos, de sus ingredientes, de sus preparaciones, sus emplatados y hasta de sus guarniciones, se puede presentar ante el mundo la identidad de toda una región. Algo muy parecido al cine, casi idéntico si me lo preguntan. Y el cine, por su parte, también se degusta. Una buena película se saborea, satisface, nos provoca placer como una buena cochinita pibil. Y como entrada, vámonos de una vez con la que quizás es la película que he elegido con más facilidad para iniciar un top 3. La elección era obvia, era evidente, no había una mejor opción para este conteo desde la secuencia de créditos inicial en la que se nos presenta a una Ofelia Medina evolucionando desde su niñez hasta su entonces juventud por medio de fotografías personales en la que sería una de sus primeras películas y su primer protagónico. Nos remontamos hasta 1969 a la película de Manuel Michel basada en un argumento de Gabriel García Márquez, Patsy, mi amor. Patsy, como diría otra película, ¿cómo comenzar a describirla? Patricia, mejor conocida como Patsy, es una jovencita viajada, culta, inteligente estudiante de filosofía, con mundo, divertida, carismática, efervescente, llena de vida, que llama la atención aunque ella no quiera, especialmente por su tremenda belleza. Ojos negros, de mirada profunda, ceja poblada y cabello castaño prestados por la actriz que la representó y que son más poderosos que cualquier imán. Creo yo que no pudo haber una mejor introducción fílmica a lo que es en realidad Ofelia Medina como artista y como persona que Patsy, mi amor. Desde un inicio la vemos bailando, chispeante, divertida, carismática, hermosa como ella sola, robándose todas las miradas de donde está con su sola llegada, siendo venerada y partiendo plaza. Así es Patsy, y así es Ofelia también. Ella es una actriz que irrumpe, que llegó y sigue llegando para ser la estrella del lugar,
aunque ella no sea partidaria de los estrellismos, lo cual también es notorio, pero irónicamente eso solo la hace brillar y destacar más. La naturalidad, ese ingrediente especial que hace nacer el verdadero carisma, como ya lo mencionaba en el top 3 de Silvia Pinal. A esos niveles se mueve Ofelia Medina. Patsy baila, pinta, lee, recita, luce vestuarios, elucubra, encanta, tal como Ofelia. Y un día regresa a la Ciudad de México de uno de sus múltiples viajes en donde es recibida por su amoroso padre y una fiesta hippie que de inmediato nos coloca en la temporalidad y nos introduce a la personalidad de esta película. Un grupete de jóvenes rebeldones que llevan por mantra de vida la música, la diversión de la fiesta, sexo y libertad. Y también con todos esos factores que constituyen el personaje de Patsy, se comienza a vislumbrar uno de los temas en la carrera de Ofelia Medina: el rol de la mujer en la sociedad, los deberes que se le adjudican y los contratiempos con los que se enfrenta por el solo hecho de ser mujer. Al ser Patsy esta jovencita bella que ha visto el mundo, su entorno, principalmente el masculino, deposita en ella muchos supuestos que más que favorecerla a ella, los satisfacen a ellos. Siendo una mujer tan joven, viajada, ¿cómo no va a querer tener sexo? ¿Cómo no va a ser lo suficientemente liberal como para cumplir las expectativas de los demás? Es vista como un instrumento de satisfacción ajena, mientras el cumplimiento de sus propios deseos no son del todo bien vistos. Patsy, mi amor, es un gran retrato de esa generación que buscaba liberación, que veneraba el amor libre como forma de vida y que, por supuesto, pisaba los callos de la convención conservadora que predominaba en las familias mexicanas de aquel entonces, y que tampoco es que haya cambiado tanto en muchos hogares del país, y que en esta película están representadas por la madre de Patsy. Ofelia Medina llegó a la Ciudad de México siendo todavía una niña, y desde muy temprana edad ella encontró que su naturaleza estaba en las duelas de la danza, las cuales se fueron extendiendo hacia otros escenarios que la llevaron hasta las pantallas gracias a su imponente presencia, que de inmediato llamó la atención de varios directores y de otros artistas. Sin embargo, su padre no estaba de acuerdo en el arte como destino para su hija, como en muchos otros casos, por lo que Ofelia tuvo que fajarse los pantalones todavía más de lo que ya de por sí y rebelarse a su sistema familiar para seguir su cauce natural. Y lo demás pues ya es historia del cine en México. Patsy, quien se puede dar el lujo de rechazar a quien quiera y vivir bajo sus propias reglas, es consciente de su gusto por Germán, el personaje interpretado por Héctor Bonilla, un modesto estudiante de medicina con el que se besuquea en la morgue durante sus prácticas profesionales y cuya rareza es lo que le atrae. Sin embargo, un día, por accidente, literalmente, conoce a Ricardo en la muy atractiva percha de Julio Alemán, un hombre mayor, casado y con familia que la comienza a cortejar. Patsy se resiste de inicio, pero una vez que se encandila tan solo un poquito por la guapeza de este hombre interesante y experimentado ante los ojos de una muchacha cuya inocencia propia de su juventud es mayor que la cantidad de viajes que ha hecho, se rinde por completo a los pies de Ricardo, perteneciéndole en alma y en cuerpo. Patsy, una chica sofisticada que pareciera sacada de película francesa con el mundo a sus pies, y que conoce más de museos, música, pintura y escultura que el guapísimo pelafustán de Ricardo, se vuelve dependiente de su cercanía, de sus llamadas intermitentes y de las migajas que le deja su matrimonio en los moteles más sórdidos de la Ciudad de México. Eso sí hay que decirlo en escenas de una poética impecable. Pero principalmente se vuelve dependiente del sentido de protección que Ricardo significa para ella y que también asoma un guiño que volvería loco de placer a Sigmund Freud si observamos en comparativa la relación que Patsy tiene con su padre, interpretado por Joaquín Cordero, con quien lleva una relación más de amistad que de autoridad y que nos deja ver ciertas conductas en Patsy durante los momentos en los que habla con él del desamor provocado por Ricardo. Digamos, podemos ver el contrapeso de las necesidades emocionales con las virtudes intelectuales, las cuales se vuelven prácticamente inútiles.
Patsy, mi amor, nos deja entrever muchísimas líneas de lectura y conversación sobre la entrega de un adolescente a través de los subtextos insertados en elementos como el fantástico diseño de producción, el destacado vestuario, las referencias que nutren sus diálogos y la escena musical que también presentaba a Manuel Michel como un realizador por demás interesante, que lamentablemente no llegó a tener la atención merecida como tal. Un personaje como este evidentemente trajo consigo una avalancha de trabajo y atención para Ofelia, novel aún en el mundo del cine, quien desde ese entonces se volvió el platónico de toda una generación por ese carisma tan libertario y desprendido de poses, mexicanísima belleza, y si no me lo creen, pregúntenle al capitán de este barco llamado Cinéfilos en Apuros y verán si no es cierto. Seguramente esperan escuchar títulos como Las pirañas aman en Cuaresma, Muñeca Reina o Las figuras de arena para la segunda película de este top 3, dedicado a las más importantes de Ofelia Medina. Y yo sé que muchos de ustedes no incluirían a la siguiente película en el conteo, pero voy a permitirme incluir este título desde una visión, incluso un agradecimiento muy personal. Cuando yo era niña, la mayor parte de cine clásico mexicano que llegué a ver, como muchos otros millennials, fue en el Canal de las Estrellas o canales pertenecientes a Televisa o de cable o de señal abierta. Y había una película que solían repetir constantemente los domingos a mediodía, cuando la familia se está preparando para comer o va terminando de desayunar, ese tiempo muerto en el que una niña podía ver la tele. Esa película estaba protagonizada por Vicente Fernández, un cantante de regional mexicano, y ya de ahí había un elemento sorpresa que nos mantenía pegados a la pantalla para ver qué pasaba. Vicente interpretaba un ratero en modo supervivencia, de buenos sentimientos, pero medio bobo y medio, la verdad, llamado Lauro, que en uno de sus atracos se encuentra con un niño pequeño que domina las calles como la palma de su mano y muchísimo más listillo que él para eso de la estafa callejera que les da algo de comer. Un chavalito de nombre Chava, algo así como un Aladín con su abú, pero invertidos. Ambos se dan cuenta de que trabajan mejor como equipo que en solitario y deciden sobrevivir a las calles de la Ciudad de México, trabajando en conjunto ya de una manera honrada hasta donde el entorno y la panza les permita. Durante los comerciales de la transmisión aparecía el nombre de la película en pantalla, un título que, gracias a su historia, conflicto y sobre todo el desenlace, jamás se me olvidaría. 1,5 contra el mundo, película de 1973 dirigida por José El Perro Estrada. Mientras la película avanza, vemos las aventuras de Lauro y Chava en la calle mientras buscan ganarse un taco de la forma más decente posible, mientras tienen que estar viendo por encima del hombro al ser un par de prófugos naturales buscando cierta reivindicación. Para una niña como yo, de unos 8 años aproximadamente en ese entonces, casi la edad del Chava de la película, representaba prácticamente una fantasía el ver a un niño de mi edad dominar las calles como él lo hacía, vivir con esa independencia y libertad con una gracia muy pícara. Sin embargo, esa fantasía se rompía cuando a Lauro lo meten a la cárcel y separaban ese dúo dinámico. ¿Cuál sería la sorpresa entonces? Que Chava, en realidad, era una niña, una chava tal cual. 1,5 contra el mundo fue una introducción al tema del travestismo en mujeres como método de supervivencia a las calles y a la vida como tal. Así lo dice Chava en una escena. Ella sabía que siendo niña se encontraba en desventaja ante el mundo. Y ese mensaje para una niña viendo esa película en la televisión un domingo familiar por la tarde era fuertísimo, desgarrador, pero importante. Cabe destacar que Chava en su niñez es interpretada extraordinariamente por Rocío Brambila, quien curiosamente también interpretó al personaje de Ofelia Medina durante su etapa infantil en Muñeca Reina. Después de unos años en la cárcel, Lauro por fin sale libre con el único objetivo de reunirse con Chava, con quien se estuvo comunicando todos esos años por medio de postales. Pero para su sorpresa, justo en la salida ya está Chava esperándolo para ir a dar la vuelta, ya crecida y ahora en la hermosa figura de Ofelia Medina. La dinámica entre ambos cambia de inmediato, desde el primer vistazo, desde el ya concebirse como un hombre y una mujer, y la atracción es inevitable. Sin embargo, el vínculo es demasiado fuerte como para cambiarlo así de repente, y optan por regresar a las andadas en la estafa callejera.
Es cierto que Ofelia Medina solo aparece en los últimos 20 minutos de Uno y Medio contra el Mundo, pero una actriz como ella no necesita más para dejar huella no solo en una película, sino en el espectador, y aquí quien les habla se los confirma. Bastó con una sola escena de la película en la que vemos a Ofelia en las luchas para que como una niña y ahora una mujer efervesca en mí la impotencia y el enojo de ver el trato al que tenemos que sobrevivir. Ya dejemos con el que tenemos que lidiar o al que tenemos que confrontar, sino el entorno en el que tenemos que movernos con miedo y temer por salir vivas de ahí. Esa bolita que la maltratan, la toquetean, la golpean en las luchas es tan solo un microcosmos de lo que el mundo sigue representando más de 50 años después. Para lo que muchos hombres representa una burlita disque inocente o una risotada estúpida entre su grupito, para nosotras representa una amenaza, un momento del que no sabemos si vamos a salir vivas, lastimadas o no. Y ahora, Uno y Medio contra el Mundo no es solo una película que le habla a las mujeres, también le habla a las disidencias sexuales, ya que ante este duro golpe de realidad que Chava tiene al reafirmar que el mundo en el que se mueve no le permite ser mujer, decide regresar a ser un hombre ante los ojos de los demás. Sin embargo, el amor que despertó entre ella y Lauro solamente se acrecienta, hasta que ambos ya no pueden resistirse más y se rinden ante él en un beso que una bola de borrachos ven en la calle. Al creer que son dos hombres besándose, los borrachos los atacan, terminando fatídicamente con la vida de Chava. El lamentable destino que se veía en varios personajes homosexuales de aquel entonces y que, aún peor, tampoco dista mucho de la realidad actual. Repito, eso, para los ojos y la conciencia de una bola de niños y niñas, porque sé que no fui la única que veían películas un domingo por la tarde, era un shock de realidad ante una vida que aún teníamos por recorrer. Como mujer, puedo decir que efectivamente era desesperanzador. Era y sigue siendo muy triste el saber que el ser mujer conlleva obstáculos por el solo hecho de nacer como tal, pero también fue una antesala para la preparación, para poner atención alrededor e ir recogiendo las herramientas necesarias para que el destino no pintara tan fatal como el de Chava. Ofelia es una maestra que enseña, incluso sin darse cuenta, y nosotras, aprendemos de ella. En notas más amables, pero dadas las circunstancias actuales de los medios de comunicación y las infames declaraciones que a veces tenemos que escuchar, en Uno y Medio contra el Mundo también vemos varias escenas musicales en las que la historia avanza de una manera bastante enternecedora y bien realizada por parte del Perro Estrada, en voz, claro está, de Vicente Fernández. Adentrando así a la película en los terrenos del cine musical, para que luego no andemos replicando discursos como el de Luis Gerardo Méndez. La inclusión de esta película, además de ser una deuda personal, también me gustaría remitirla al inicio de este top 3, la incursión de Ofelia Medina al reality show. Ofelia ha sido una actriz que le ha entrado a todo y el cine popular tampoco es la excepción. Sin prejuicio alguno, coprotagoniza películas con Vicente Fernández, así como interpreta a Frida Kahlo, se mueve en los círculos de la alta cultura, como también participa en telenovelas, o se hace amiga de los influencers con los que tiene que cocinar unos tacos de barbacoa de borrego, y les aseguro que nada de esto ha abollado su nombre. Y esa es también una gran lección para las generaciones de actrices con la mitad de carrera y algunas con la mitad de talento que tiene Ofelia Medina, pero que ya se sienten con el estatus de andar mal mirando casi todo lo que les llega. Y aprovechando que ya soltamos el famoso y esperado nombre, llegamos a la última película de este menú, de este top 3. Habiendo recorriendo la década de los 60, los 70, ahora nos vamos hasta 1983, con el que muy posiblemente sea el proyecto de toda una vida para Ofelia Medina, quien al ser de ceja imponente desde niña fue comparada por sus amigas con la pintora Frida Kahlo. Esto desarrolló un pensamiento recurrente en la actriz que hasta la fecha la ha acompañado, hoy en día a manera de honra de su parte hacia la pintora. Una honra muy genuina por parte de una devota admiradora que ya va junto con pegado con su nombre. Llegó a ser tanta la fijación de Ofelia con Frida que de propia voz convenció al director Paul Leduc para realizar la película Frida Naturaleza Viva. Y es así como llegó una de las películas más reputadas del cine mexicano, principalmente en el aspecto de la biopic o película biográfica.
En Frida, Naturaleza Viva, vemos un crisol de recuerdos, de vistazos a lo que fue la vida de Frida Kahlo, como esa ráfaga de recuerdos que, en teoría, se supone llegan cuando uno está por trascender. Ahí somos testigos en primera fila de su accidente, de su dolor tanto físico como emocional al estar maniatada por la codependencia a alguien como Diego Rivera, las emociones hacia el recuerdo de su padre y al de su hermana, ese lado suyo que exploraba la sexualidad desde el portar trajes y vestir de hombre, como en la película previamente mencionada, hasta experimentar el placer con otras mujeres porque, ¿por qué no? Así como la férrea consonancia con sus ideales políticos, algo que también distingue a la propia Ofelia Medina. Ofelia pudo seguir conquistando las telenovelas, protagonizando las películas que ella hubiera querido o ser una estrella inalcanzable de habérselo propuesto, pero ella tenía sus ideales y posturas claras, y estos estaban puestos en el activismo, principalmente en aquel enfocado en las comunidades indígenas. Y aún así, seamos sinceros, forjó una carrera con la que muchos soñarían, porque además Ofelia Medina hizo lo que quiso. Frida, Naturaleza Viva, fue la sublimación de la obsesión de toda una vida para Ofelia. Un retrato de una riqueza artística gracias a las postales de Ángel Godet y el diseño de producción de Alejandro Luna, que incluso para muchos detractores estoy segura que supera la propia obra de Frida Kahlo, y sin la necesidad de ahondar en melodramas exacerbados como pareciera dictar a veces la tendencia de las biografías llevadas a la pantalla. Como se dijo al principio, Ofelia Medina es una figura que irrumpe sin pedir permiso. Ella llega a donde sea, se planta y se adueña del lugar. En su más reciente aparición en televisión en el reality show culinario MasterChef Celebrity, no solo encantó a las nuevas generaciones con su simpatía y su porte, sino que los incentivó a querer entrarle a la historia del cine de su país y conocer el cine de la ahora llamada Tía Ofe. A quienes ya la conocían o sintonizamos el programa para verla en esta otra faceta, nos invitó a conocer la cocina yucateca. Introdujo, aparte del público, a la poesía de Rosario Castellanos y Sor Juana, a los nombres de Pedro Armendáriz y Pedro Armendáriz Jr. Ofelia enseñó, y eso es lo que hace una verdadera maestra. Porque el que es perico donde quiera es verde, y la que es artista también donde quiera lo es. Como siempre, les pregunto, queridos cinéfilos en apuro, si es que están de acuerdo con esta selección. Esta vez creo que no hay pretexto, hay películas de dónde elegir para formar varias triadas, así que por supuesto estamos abiertos a escuchar sus comentarios sobre la trayectoria de la grandiosa Ofelia Medina. Yo soy Anaí Vargas Carvajal y ya estaremos escuchándonos en una próxima edición de este Top 3 de Cinéfilos en Apuros.